el reflejo de una sociedad en constante evolución y rebeldía. Está tan bueno que algún día escribiré la ficción. Sé parte, hace contacto. Primavera 2023. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La suerte que tú creas, nada es sin esfuerzo. Tuve una visión que me llevó a todo eso. Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja. Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo. Nunca pensé en retirarme, no llevo un alma cobarde. Siempre miré hacia el futuro y ese es mi rumbo. Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja. Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo. Nunca pensé en retirarme, no llevo un alma cobarde. Siempre miré hacia el futuro y ese es mi rumbo. Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja. Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo. Vivo subiendo. Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo. Igual yo sigo y sigo. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Las 8 de la mañana con 11 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí, ya lo ven, aquellos que nos siguen a través del streaming, a través de las redes sociales, a través del canal 5 del videocable de Perito Moreno, instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, dispuestos a transmitir por la 100.9 aquí en vivo para Río Gallegos, en vivo para Perito Moreno a través de la 94.1 FM activa. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Claudio Lobos, buen día gente, bienvenidos, somos La Otra Gestión, estoy muy bien en este día martes 12 de diciembre y cómo no estarlo, señoras, señores, feliz día a todos los hinchas de Boca, 12 del 12, es nuestro día, nuestra jornada y bueno, se vive con mucha alegría. Así que hoy la mitad más uno del país Del país y... está de festejo, frontera, ¿no? Así que obvio. feliz día a los bosteros. Exacto, bosteros y bosteras. Ceneices y ceneizas. Si podés poner una cortinita. Sí, podrías Brian, coparte un ¿no? poquito, Brian, ¿no? Podrías ponerle onda. Aunque Eh, seas del a- rojo, Claro, acompañar este momento. no te niegues, no te niegues. Claro, Brian, poner querido, que sea tipo relájate. una cancioncita de la cancha, Claro. algo de eso. No, no nos dejes pelado seco así. No tiene Vamos, onda son, eso, Como no, son, ¿viste? que no quieren saber nada con Son nosotros. todos iguales, sí, sí. Qué sí. bárbaro, bueno, ¿qué Bueno, va a no ser? importa, deja. Nosotros llevamos la alegría en el corazón, los hinchas de Boca. ¿Cómo estamos? ¿Todo Somos bien? el pueblo y el carnaval. Juli está aquí con nosotros también. Buen día, Juli. Operando el streaming desde tempranito. Últimos días me parece, Juli, ¿eh? Última semana, Más ¿verdad? últimos que los nuestros. Todavía está haciendo control. Sí está haciendo Juli. Ya no ve la hora de encarar. ¿Qué agarramos? ¿Ruta 3? Ruta 3. Ujú. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya pasa, Juli. Ya pasa, ya llega. Bien, 8 grados 5 décimos la temperatura en Río Gallegos, 5,5 la sensación térmica, el cielo se encuentra parcialmente nublado con precipitación a la vista, pero hay un solcito lindo a esta hora. Antes una lluvia torrencial, no sé si la escucharon. No tanto. ¿Se enteraron? No ¿Comandante la tanto. escuchó o no? No, Juli tampoco, el único que la escuchó fue yo entonces. Mirá vos. Sí, que no es poca cosa que yo escuché algo. No lo Em, quise decir. No, pero torrencialmente. ¿Sí? Sí, no Con sé a todo. qué hora de la madrugada, pero ya estaba clarito, ¿eh? Mira, te diría que 6 de la mañana, Sí. más o menos. 5, Mm. 6. Y de hecho quedó reflejado en las calles, ¿viste? Sí, está todo húmedo. Todo húmedo, sí. Exactamente, exactamente. ¿Al comandante no lo saludaste por algo en particular o lo diste por saludado cuando le pedimos lo Y que nunca nos llegó? dejó hablando solos, ¿viste? Saludando En solos, seco. los hinchas de Boca, sí, nada, En seco, seco, ni una nada, cortinita, nada de nada. fondo. Buen día. Así, Nada. Ahí tenés, guau. Esta es música para mis oídos. Hoy 12 de diciembre porque es 12 del 12. Claro. La 12 La es la que popular- está la- cantando ahora. Popularmente la hinchada de Boca se la conoce como el jugador número 12. Exactamente. Por eso este día. Seamos Fori, no Fori. Con... No somos los únicos que quedamos Seamos Fori. Bienvenido. Gracias, Brian. Gracias. Con novedades, ¿no? Para los hinchas de Boca, para los socios, al menos hinchas de Boca, ayer se confirmó que este domingo irán a las urnas a renovar o no, o a darle continuidad a la comisión directiva. Así es, sí, así es. Finalmente, después de algunas trabas que impuso la justicia, finalmente se definió que este domingo asistan a la cancha, así que ahí verán si apuestan, si votan por la continuidad de Riquelme, de la gestión Riquelme, que Sí. a ver, hoy es vicepresidente, ¿no? Sí, Riquelme va por la exactamente. presidencia, De amor a Meal. claro, o si van por una gestión de Ibarra barra Mauricio Macri, más Ujú. Macri que Ibarra. Claro, Ujú. es así, es un cabeza a cabeza, Ibarra, Macri, Riquelme, claro. Ujú. Amor a Meal es tipo
el Alberto Fernández, el Alberto Fernández de la actual gestión de Boca. Está pintado al óleo. Ujú, El que manda es Riquelme y el claro. Consejo del Fútbol. Para algunos es el Consejo del Mate, pero que ha quemado a varias glorias de Boca. Pero bueno, también es cierto que el Consejo del Fútbol lo integra gente que, igual que Román, le han dado muchas alegrías al club y a nosotros también como hinchas de Boca. Así es. Bien, continúo con el pronóstico del Sí, sí, tiempo. dale, dale. Dije 8,5 la temperatura. Se estima que la máxima hoy llegue a los 15 grados centígrados. ¿Mm? Mañana mejoran las condiciones, 18 de máxima, 9 grados de temperatura mínima mañana miércoles. En tanto que para la mañana de hoy se esperan lluvias aisladas, para la tarde lloviznas y por la noche nublado. Esto Bien. para la jornada de este martes 12 de diciembre aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. A ver el ¿Mm? sistema de alerta temprana. Nada, todo pintadito de verde. La provincia de Santa Cruz para hoy martes, el miércoles igual y el jueves exactamente igual. Todo verde, condiciones normales ¿Mm? para esta época. Bueno, muy bien, ahí estábamos entonces con los datos del tiempo y ahora ya saludamos a nuestros compañeros que están aquí, tanto el comandante como Juli. Vamos a hacer lo propio con nuestros auspiciantes. Adelantemos, en principio, si te parece, Dale. cosa de ya dejarlo presentado, vamos a estar hablando con Matías Trepo, intendente electo de Perito Moreno, que asumió ayer su gestión, ayer en horas del mediodía. Vamos a estar hablando con él con algunas novedades que ya están trascendiendo, cuando los nuevos concejales fueron al Consejo Deliberante de Perito Moreno, algunas irregularidades. Ya se encontraron. Ya hay algunas irregularidades que las están visibilizando. Bueno, las contamos en un ratito, si Y te también parece. vamos a estar hablando Con el nuevo secretario de Turismo de la provincia de Santa Cruz. Anoche, bastante tarde, nos han enviado desde los nuevos responsables, digamos, de la lista de difusión de las actividades del gobierno provincial a través de las gacetillas. Decía bastante tarde, nos remitieron la información respecto que Mario Marquich va a ser el nuevo secretario de Turismo bien, de la provincia de Santa Cruz, con una foto posa junto al muy bien. gobernador. Después lo vamos a mostrar. Le vamos a pedir a Juli, pero después, cuando estemos con la nota, una foto que está en el despacho Ujú, en el despacho del del gobernador. gobernador, junto a Claudio Vidal. Evidentemente están mostrando un papel que es el decreto, seguramente, claro. de su designación. Bueno, todos conocemos un hombre de aquí de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos, periodista de toda una vida Ujú. al frente de En el Camino. Por la señal de TN se ha convertido el nuevo titular del área de turismo de la provincia. Me llamó la atención no verlo al gobernador Claudio Vidal ayer en los actos de asunción de Pablo Carrizo, intendente de Caleta Olivia, Sí. en el acto de asunción de Daniel Gardonio, de Puerto San Julián. Tuvieron una jornada bastante complicada, parece. El primer día de gestión. Creo que más complicada de lo que ellos Ujú, podían estimar que iba a claro. ser. De hecho, fue tan así Ujú, que hasta imposibilitó estos actos en los que tenía previsto asistir. claro, No menos exactamente. importantes para el propio gobernador, ¿no? Sabes que ayer, Estar presente en ellos. ayer estuve en Casa de Gobierno, una vez que terminamos aquí el programa, en la otra gestión. Bueno, digo, vamos a Casa de Gobierno a ver cómo pinta diferente o no en esta primera jornada ya del gobierno en actividad de Claudio Vidal. Ujú, Así partimos con el móvil. Había terminado, ya teníamos la información claro. de la reunión de gabinete. Y bueno, vimos un desfile de personas, estaban todavía los flamantes ministros, estaban en Casa de Gobierno,
Incluso pudimos hablar con el ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, quien tenía algunos papeles en mano, lo estaban esperando allí en un vehículo en la explanada de Casa de Gobierno. Tuvimos una nota, tuvo la gentileza de parar unos minutos y nos decía que habían tenido la reunión de gabinete, habían recibido las primeras directivas, amén de lo que ellos ya sabían que tenían que hacer cada uno en su área, pero también nos decía que estaba visitando distintos ministerios, todos los que funcionan ahí en Casa de Gobierno, porque necesitaba papeles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claramente. Así que eso es lo que pasó, y además ahí que permanecimos casi 2 horas en Casa de Gobierno, o 1 hora y 1 hora larga, también nos cruzamos con otros ministros, y ahí ya a esa hora nos decían, alrededor de las 11 de la mañana, nos daban a entender que era muy probable que, atento a las cosas que estaban encontrando y a las situaciones que tenían que resolver y afrontar en esas primeras horas a cargo del gobierno provincial, ya teníamos nosotros desde el móvil un indicio que no iban a viajar. Claro. De hecho, vos me lo dijiste en horas a la mañana, me lo dijiste después que participaste, que hiciste esa recorrida, que ponías en duda la participación de Vidal. A ver, entiéndase, en el acto del intendente de Caleta Olivia y de San Julián también. Pero bueno, se estimaba que a las 7:30 de la tarde, de hecho, como lo comentábamos ayer, se hizo en esa hora para que le den los tiempos a Claudio Vidal y pueda estar presente en ambos actos. Para que pueda tener ese margen. Digo, ¿no? tan complicado habrá sido esa primera jornada para que no asista. A ver, Pablo Carrizo de Caleta Olivia es del riñón del sindicato de petroleros, del riñón de Claudio Vidal, y quería estar ahí presente. Mira, fue tal la sorpresa que se llevaron ayer cuando llegó el gobernador muy temprano, antes de las 7 de la mañana, a Casa de Gobierno, que a las 7 de la mañana llegaron otras personas, pero no había nadie, es lo que nos dijeron. A ver, lo voy a decir como corresponde. En Casa de Gobierno no había nadie. Había personal de seguridad, que es el que está las 24 horas, ¿no? Permanentemente. No más que ello. Nadie más. Nadie para entregarle una llave, para decirle, no. Acá está el despacho del ministro de Gobierno, acá está el despacho del gobernador, acá está la llave, nada. Para recibirlo un cafecito, aunque sea alguien, no te digo un ministro, pero alguien no hay nadie, absolutamente nadie. No. El entorno. O sea que entraron, golpearon la puerta y permiso, hay alguien acá. Al gobernador, ayer, en el primer día en Casa de Gobierno, lo recibió el personal de seguridad. No sin sorpresa por la hora que había ido. ¿Ah, sí? Unos minutos antes de las 7 de la mañana. No estaban acostumbrados. Los que llegaron a las 7 de la mañana, se encontraron que tampoco había personal de Casa de Gobierno. Funcionarios menos, olvídate. Se ve que no estaban acostumbrados a recibir gente a trabajar a las 7. No. Y bueno, eso también causó sorpresa por parte de las autoridades entrantes, y bueno, empezar a aclarar que la actividad en Casa de Gobierno y en todos lados tiene que empezar temprano. Bueno, y así se van a ir conociendo distintas cuestiones, ¿no? En este hacerse cargo del gobierno, de distintas dependencias, de distintos ministerios. De hecho, por ejemplo, una de las notas del diario Nuevo Día, que ahora está mostrándose en primera plana, el doctor Acuña Kunz, quien va a acompañar la gestión del doctor Ariel Varela en el Ministerio de Salud. Lo habíamos dicho. ¿Sabés qué dijo? Donde levantamos una piedra encontramos un kiosco. Y eso habla de la corrupción en la salud. Corrupción en la salud. Bueno, y el doctor está poniéndose en tema porque va a estar a cargo de todos los hospitales públicos de la provincia de Santa Cruz, así que tiene que tener cuál es el cuadro de situación de cada uno de esos nosocomios.
Vamos a agradecer a quienes hacen posible que estemos al aire aquí todos los días de lunes a viernes. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Así podés compartir un asado en el quincho, podés compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y la otra opción para un plan más familiar son las cabañas del Titán. Hecho ubicadas en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Están equipadas para 5 personas. Llama para concretar tu reserva al 2966 74 62 19. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano. Asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Anotá este teléfono, es el teléfono nuevo de IB Servicios. 2966 46 93 27. 2966 46 93 27. ¿Lo anotaste? Sí, ahí le estoy pidiendo igual a nuestros seguidores que tomemos nota. Claro. Sí, lo tengo agendado Ahí acá. no sabes cuándo lo podés llegar a necesitar, ¿no? Por los servicios que prestan. Claro, tal cual. Y ahora pasa fin de año, ponele, viste que para diciembre tenés muchas cosas que hacer, pero por ahí año nuevo, no te vas de vacaciones, estás más relajado, una limpieza del tanque que hay que hacerla siempre una vez por año, llamas a IB Servicios. Así es. Por ahí en algunas varias dependencias del gobierno provincial también tendrían que contratar los servicios de IB. En otras, ¿sabés qué? Parece que lo hicieron solos, no lo hicieron tan bien, ¿no? Porque dejaron rastros, parece, ¿no? Me contaban, a propósito de esto que vos mencionabas sobre la nota que da cuenta el diario Nuevo Día, de lo que dijo el doctor Juan Acuña Kunz respecto del tema de salud, ¿no? Que donde levantás una piedra, encontrás un kiosco. Contaban que hay tal, a ver, ¿cómo decirte? Para no decir despelote, ¿no? Ni lío, ni quilombo, bueno, para no usar ninguna de esas palabras, lo que sucede en el Consejo Provincial de Educación, que es casi, te diría, escandaloso. Sí. Escandaloso. Algunos trabajadores con varios años de antigüedad están viendo con buenos ojos este panorama, Claro. por más que es tremendo, tremendo. Otros han Sí. decidido irse, Ujú. incluso hay gente, vos sabés, que deja la provincia de Santa Cruz ¿sí? también. Sí, sí, funcionarios del Consejo Provincial de Educación que ya están
dejando todo, hasta la mascota. Bueno, Lo relaciono a esto también, incluso seguramente que va a estar dando un estado de situación, como encontró la Secretaría de Estado de Cultura, Roxana Agulló, quien ya está al frente de ese área, ujú, desarrollando sus funciones en el complejo cultural. sí. Santa Cruz convocó a conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Entiendo que va a ser para dar un primer relevamiento de situación, ¿no? Lo que Digo, me porque era un dijeron en lugar, principio sí, era que era por las actividades que bien. tenía previsto. Ujú, Dijeron en principio, pero también pienso lo mismo que vos. ujú, No va a dejar de referirse a la situación, por lo menos edilicia, que encontró en el complejo cultural. Algo de lo que los trabajadores del complejo se vienen quejando hace mucho tiempo, del abandono de ese edificio, paredes resquebrajadas, paredes y techo. ujú, Bueno, nosotros lo hemos mencionado acá claro. varias veces. Así que puede ser, por más que la convocatoria haya tenido, digamos, un leitmotiv, yo Ujú, creo que se va a claro. hablar inevitablemente de ese tema. Respecto de lo que dijo el doctor Acuña Kunz, en muchos de los lugares donde levantamos una piedra encontramos un kiosco. Y estamos hablando del área de salud, Sí, sí, sí. ¿no? Estamos hablando del área de salud. Y eso habla a las claras de que la corrupción también está enquistada en este área, ¿no? En salud. Y el discurso ayer fue claro, esto lo dijo Acuña Kunz, dándonos instrucciones para denunciar esos ilícitos, para consagrar una transparencia total de la salud. Y agregó, no hay insumos en los hospitales, los recibimos devastados en algunos casos, hay deudas y no hay plata para pagarlos, aunque se está pensando en cómo hacerlo. Esto lo dijo ayer en el programa de Beto y Claudia, que se emite a la tarde, aquí fuera de contexto por Radio Nuevo Día. Muy bien, lo habíamos adelantado. Estamos en comunicación telefónica con el flamante intendente recientemente electo de la localidad de Perito Moreno, el intendente Matías Trepo. ¿Cómo le va, intendente? Bienvenido, muy buen día. Muy buenos días, chicos. Muchísimas gracias por la conversación. Acá ya en funciones. La verdad que muy contento arrancando la jornada laboral. Bien, ya en el municipio, ya instalado en el municipio de Perito Moreno. Matías, felicitaciones en principio. Gracias, Claudio, gracias. Sí, ya trabajando en el Palacio Municipal desde ayer. Ayer estuvimos prácticamente todo el día en la Claro. municipalidad. Generando lo que fue el acta de traspaso, Claro. el acta legal de traspaso con la gestión saliente y bueno, posteriormente ya con las designaciones de lo que va a ser el nuevo gabinete y bueno, y todo el equipo de colaboradores y bueno, y hoy ya comenzando con todo el funcionamiento y ordenamiento de lo que nos proponemos hacer. Claro, vimos algo del acto a través de la transmisión de FM Activo, la transmisión de streaming. Un acto ameno, cordial, con la presencia del intendente, con entrega de algunos presentes, el intendente saliente y demás. Mutuamente, ¿no? Sí, sí, dentro de todo, bueno, como tiene que ser, ¿no? Sí, sin duda fue como ustedes dicen, un acto armonioso donde, bueno, pudieron ser despedidas las autoridades salientes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, como así también, obviamente, pude dirigirme a la comunidad, comentando también cómo vamos a recibir el municipio, cómo lo estábamos recibiendo con este enorme déficit que poseemos y explicándole a la gente con la verdad, con los números, como se dice, con los números sobre la mesa para que la gente tenga noción y conciencia de que es un escenario muy complicado, que es un escenario que se podría haber equilibrado, pero bueno, no hubo intenciones de la gestión saliente, sino que por su contrario han ampliado la planta enormemente, así que bueno, estamos trabajando minuciosamente en cuestiones legales para poder generar una toma de decisiones para
para cuidar y salvaguardar lo que es de todo, ¿no? Claro. Los fondos públicos que son de todos, y por sobre todo también la dignificación del propio empleado municipal, que, bueno, que queremos que eso sea una realidad muy pronto, lo menos, Claro. lo más pronto posible. Como, perdón, como para trazar una fotografía de la realidad actual de la municipalidad de Perito Moreno. ¿Todavía les falta información? Estamos, bueno, en este momento ya tenemos justamente el personal a cargo que está documentando todo lo que lo que tendría que haber sido desde un principio para que estas cosas no sucedan, ¿no? Altas, nombramientos, decretos y demás. Bueno, se está haciendo un análisis minucioso de cada uno de ellos para generar un informe auditado, obviamente, para que bueno, la comunidad sepa qué fueron los movimientos que se hicieron en pos del detrimento bueno, de las arcas de todos. Claro, claro. La situación, leíamos una nota del Nuevo Día días atrás, una situación deficitaria en el municipio donde con la participación mensual ni siquiera se alcanzan a cubrir los sueldos de los empleados municipales, ¿no? 170 millones de coparticipación mensual y ya los sueldos superan los 200 millones. Exacto, es una cuestión deficitaria agravante, y que esto se es comprometido mes a mes con un montón de mecanismos que, bueno, que son como para describirlo nada soberanos, ¿no? Lo que nosotros queremos generar que en esta administración es la soberanía, hasta lo hemos hablado con el equipo de gobierno de la provincia. Nosotros no queremos mes a mes estar haciendo estas solicitudes, sino que mes a mes estar haciendo solicitudes genuinas de desarrollo, ¿verdad? Claro. En materia de crecimiento, y ahora no tener que estar en este sentido por el tema salarial. Entonces, eso se genera con soberanía. Entonces nosotros vamos a trabajar, a generar, ya empezamos con un gran gesto que es una reducción de cargos políticos importantes. Estamos intentando seguir avanzando sobre eso, pero bueno, vamos a ir lográndolo a medida que podamos ir desarrollando nuestra labor aquí dentro en el Palacio. ¿Quiénes lo acompañan, intendente, en los cargos, así en las secretarías, digamos, de primera línea? Bueno, nosotros de 9 secretarías pasamos a tener 4. Yo voy a funcionar austeramente con 4 secretarios, que me van a acompañar Dora Bassani, ex concejal de la comunidad, docente también, Hugo Burgos en planificación y obras, y Fanny Ramos en desarrollo social y humano. Y también tenemos a la licenciada Silvana Suárez en Hacienda. Esos son los 4 secretarios que van a estar integrando el gabinete. Y después, obviamente, hay subsecretario de Deporte, subsecretario de también de Legal y Técnica, que como para que tengamos una idea, venimos de años de gestión sin asesor legal en el municipio, y eso hace también a que tengamos los resultados que tenemos. Bueno, nosotros tenemos la no creación, porque estaba creado pero no era ocupado, ¿no? Una subsecretaría tan importante como Legal y Técnica. Y en ese sentido, jóvenes profesionales, tanto abogados como contadores de la comunidad, van a ser parte, y a la cual le agradezco enormemente, porque obviamente que los sueldos en el municipio de Perito Moreno son bajos para el intendente, para el empleado municipal que está en el corralón, que está en la garita de entrada, como para también los profesionales. Entonces, es un agradecimiento enorme que tengo que hacer con cada uno de los empleados que sostiene su lugar, y fundamentalmente con los profesionales que tranquilamente podrían estar ganando de manera privada una remuneración, obteniendo una remuneración mucho mayor, y deciden igual ponerle el cuerpo y sacar adelante el pueblo. Estábamos leyendo un posteo de la concejal que recién asumió, Enelia Muro, que era quien encabezaba la lista de concejales, una de las listas de concejales de Matías Trepo. Con lo que se encontró al ingresar al Consejo Deliberante en la jornada de ayer, en principio se lamenta porque la sesión preparatoria no se pudo desarrollar como corresponde, dice, y cuestiona esto al presidente saliente, a Cristian Ojeda, que es el actual diputado por el pueblo de Perito Moreno, asumió el fin de semana aquí.
Dijo, dejó un folio con llaves para entregarnos sin identificación y 4 cajas con documentación de escasas comisiones, ya que resta entregarnos de educación, hacienda y género, inventario de 2 oficinas y un cuaderno de registros de ingresos. Por supuesto, dice que no manipulamos ni manipularemos nada hasta dejar constancia de lo que se entregó. Bueno, una situación que no debe ser así, Matías, ¿verdad? No, no, porque nosotros tuvimos del consejo anterior, bueno, un informe detallado de que en aquel entonces era presidente del consejo Claudio Gallet, Claro. bien detallado, minucioso, y lo hizo antes de, bueno, de generar una transición y entrega. Entonces, coincido ahí, y bueno, en estos momentos, en unos minutos más, se va a estar desarrollando sí, la elección de autoridades, porque en el Bien. día de ayer, como intendente, tuve que, bueno, que volver al Palacio para poder hacer el pase legal, el acta legal y con presencia del Tribunal de Cuentas, que eso lo solicitamos y agradecemos al tribunal que se hizo presente, Ajá. también para evacuar muchas dudas, para asesorarnos de materia de, obviamente, administrativa, se hizo presente, así que bueno, por eso es que no pude estar, pero ahora voy a participar de la sesión preparatoria. Bien, ahora a la mañana, creo que 9 y 10 de la mañana. Así que bueno, agradecemos Sí. mucho que nos hayas atendido a esta hora. En tu primer día de gestión, mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, chicos, y saludos a todos los que nos están sintonizando, tanto en Gallegos como en Perito Moreno. Gracias. Muchísimas gracias y Muchísimas saludos. gracias, intendente. Y felicitaciones por la transmisión de las 2 asunciones, la verdad que estuvimos ahí pispeando también. Bueno, gracias. Muchas gracias, muy amable. Nos Muchísimas vemos. gracias. Fuerte abrazo. Pasaba por aquí, por la otra gestión, el intendente de la localidad de Perito Moreno, Matías Trepo. Bien, en principio desprolija el traspaso en el consejo. Le dejó la llave y, Claro. claro, andá a averiguar, era como el cofre de la felicidad. Si no Claro, están claro. identificadas las llaves y está dentro de un municipio, ¿cuántas puertas tenés que ir una por una? Claro. Por Poco- lo menos desprolijo. Un Po- poco poco respeto. ordenado. Un poco de respeto. Sí, sí. No, No cuesta nada. bueno, y el tema es que, bueno, no quiero fomentar esta situación, todo lo contrario. No, claro, pero Pero bueno. bueno, no estamos hablando de una persona que se volvió a su casa, o sea, al contrario, que va a representar a los peritenses en la legislatura provincial. Ujú, ¿Mm? claro. Debería haber sido un poquito más ordenado, o no habrá tenido mucho tiempo cuando dejó el pueblo y se vino arriba. Capaz que salió apurado, pero bueno, Claro. podría tener algún colaborador si era presidente del Consejo Claro. Deliberante. De último, una fotito, le sacaba una foto a la llave y le decía, mira, esta Es de tal lado. claro, La marcas es de- con algo. esta es de tal cajón, la Claro. documentación correspondiente a la comisión Pero dos, está acá. cuatro cajas. Bueno, poquito igual, ¿no? Sí. De todos modos, decir que ahora no lo vemos, si no le preguntamos al diputado Cristian Ojeda, pero bueno, ya lo vamos a encontrar y lo vamos a consultar a ver qué es lo que sucedió. De Perito Moreno, ¿sabés que hablando con el intendente Trepo, Ujú. me recordó esto, viste, que decía de las subsecretarías, ¿no? Que ahora hay ciertos cargos que antes tenían una jerarquía superior, que ahora lo van a cubrir con subsecretarios para tratar de ahorrar, Achicar, ¿no? claro, sí, sí. Achicar De 9 secretarías las dejó a 4. Exactamente. Quedaron 4. Ujú. Para destacar esto, perdón, antes que continúes con, Sí. incluyó a Hugo Burgos, que fue candidato a intendente de También, Perito sí. Moreno, uno de los candidatos de SAR Santagro. Que compitió con Matías Trepo Claro. y ahora conforma su gabinete. Exacto, compitió, pero bueno, dentro del mismo lema, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Después obvio. Dora Bassani también fue concejal radical, pero en la década de los 80. Ujú. ¿no? Una reconocida trayectoria en la educación y después un referente de la Asociación Identidad. ¿Viste? Que finalmente crearon museos Sí, en el Perito, museo, el Museo sí. del Juego de las Manos. Bueno, Sí, esa sí, es sí. la asociación en la que estuvo o sigue a cargo Ujú. Dora Bassani, una de las referentes. O sea, Mirá que vos. se incorpore al municipio en el área de la Secretaría de Gobierno, la verdad que se ve con buenos ojos, ¿no? Y tiene
buenas expectativas, ¿no? Sí, Ella sí, misma sí, para sí, sí. incorporarse a la gestión de Ujú. Matías Trepo. Fanny Ramos también, joven vinculada también a la inclusión y a estas cuestiones sensibles y sociales en el área de desarrollo social, y la contadora Silvana Suárez, también joven de Ciudad de Perito Moreno, haciéndose cargo de estas 4 secretarías que quedarán después de la chique, ¿no? Bien. Después del ajuste en el municipio peritense. Bueno, salimos de este tema puntualmente de Perito y a propósito decía que lo que mencionaba el intendente Matías Trepo sobre las subsecretarías y estos ahorros que quiere implementar dentro de su municipio con los cargos políticos, me trajo a la memoria algún mensaje que leí ayer, algún posteo respecto de la situación, te diría casi trágica, en la que ha quedado el Consejo Provincial de Educación. Ujú. Intentamos hablar con el titular, el nuevo responsable, el presidente del Consejo Provincial, Daniel Busquet, pero lamentablemente no tuvimos una respuesta, por distintas cosas y distinta información que nos va llegando. Ujú. Posteó alguien contó ayer a través de las redes sociales que alguien que fue supervisor del área de educación física, un profesor de educación física de carrera, hizo toda su carrera docente y Sí. llegó a supervisor, licenciado también en educación física, no solamente profesor, y posteaba esta situación a través de sus redes sociales. Decía, después de casi 8 años de supervisor, me vengo a enterar, decía el profe Juan Carlos Quintero, me vengo a enterar recién, o sea, ayer, Ujú. recién, después de 8 años en Ah, el cargo de supervisor sí, y sí. más de 20 como docente, Ujú. ¿no? 15, 20. Me vengo a enterar que la Dirección Provincial de Educación Secundaria depende de la Subsecretaría de Gestión Educativa. Ujú. Y a su vez, esa Subsecretaría de Gestión Educativa depende de la Secretaría de Coordinación Educativa. Ajá. Claro, siempre que hay una secretaría, una subsecretaría, Claro. generalmente abajo. Menos en el Claro, municipio de dice, Gallegos donde se la negaron. bueno, ponele. Claro, dice, claro está que fue creada por la gestión saliente del Consejo Provincial de Educación y así Ujú. varias subsecretarías más. Lo que más me sorprende, dice el profe, es que nunca, Ujú. jamás vio al subsecretario o subsecretaria. Ajá. Nunca, sino directamente ¿Será que al no había nadie secretario o designado? Supongo. secretaria. ¿Habría alguien designado? Sí. Dice, me gustaría saber quién puso el nombre para cobrar ese sueldo Ujú. que seguramente fue a parar a varios bolsillos. Ujú. O sea, había supuestamente alguien designado, O sea, pero que no había una secretaría y sí. recién ahora se enteran de la subsecretaría y nunca en los 8 años que fue supervisor vio a un subsecretario o subsecretaria estar al frente de ese área. Pero había una persona física, supuestamente, o sea, o en los papeles al menos. Ahora saltan que están creadas un montón de subsecretarías. Ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde Y bueno, estaban los subsecretarios o me subsecretarias? hace acordar al modo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Habría alguien también que se encargaría de ir y extraer el sueldo de los cajeros con las tarjetas. Digo, si era un nombre, Como con chocolate, decís vos, la claro, gran chocolate. claro. Chocolate Ricó, Sí, ¿no? Es algo parecido por lo que está denunciando. y sí, ¿Mm? aparentemente. Alguien que prestaba el nombre, que no cumplía funciones, en este caso de subsecretario, Ujú. y que obviamente el sueldo se liquidaba. ¿A dónde iba a parar ese sueldo? Bueno, es lo que se están preguntando. Es lo que se están preguntando. Después, también, ayer, respecto de toda esta situación, me comentaban, me hacían llegar, bueno, distintos datos. Dice uno de ellos, en educación, Sí. bueno, lo voy a leer literal, dejaron la cagada, así. Ujú. Se están yendo con
miedo, digamos, no es la palabra que se utilizó, de su vida. Y regalan hasta el gato. En el Consejo Provincial de Educación, cada papel que levantan es para quilombo. Y a otros papeles directamente los hicieron desaparecer. Algunos se van, piden licencias y otros más que apurados con la jubilación. Claro. Otro mensaje respecto del Consejo Provincial de Educación. Ujú. No saben cómo están. Hay de todo. Los que se pudieron ir se rajaron. Los que se creían omnipotentes, bueno, y otras cosas que no las puedo leer al aire, ahora huyen como ratas. El resto se tiene que quedar, el resto que se tiene que quedar sin padrinos andan con la mirada en el piso. Ujú. Ahora son todos más buenos que Heidi, cuando antes se cansaron de maltratar a Ujú. todos, incluso a sus propios compañeros. Qué mal. Los corrían con amenazas, los echaban, los cambiaban de lugar, bueno, y otras cosas que no puedo seguir leyendo porque, bueno, ya se entiende cuál es el cuadro de situación. Bien, estuvimos tratando de comunicarnos con Sí. Daniel Busquet, ¿no? El presidente del Consejo Provincial de Educación, para hablar de esto y de otros temas Ujú. relevantes, los gremios que congregan a los docentes en Santa Cruz, a Dosac y Amet, de hecho ya pidieron paritarias, pidieron una mesa paritaria. Pero Exacto. bueno, entendemos las prioridades y las urgencias. Ujú. Esto es solamente una muestra mínima de lo que han encontrado en el Consejo Provincial de Educación. Entendemos sus prioridades, ¿no? Pero bueno, Sí. en algún momento lo vamos a estar sacando para ahondar porque también queremos profundizar y llevar Ujú. información precisa A, a pro- nuestros oyentes. a propósito de lo que vos decís, a que ayer los dos gremios, ADOSAC y AMET, solicitaron en forma conjunta y en carácter de urgente, tanto al Consejo Provincial de Educación como al Ministerio de Trabajo, el pedido de una paritaria urgente, ya. Amén de eso, porque tuvimos una nota, estaba aquí en Río Gallegos Gustavo Basiglio, que es el secretario general de la asociación que nuclea a los maestros de la enseñanza técnica. Ellos además presentaron otra nota al presidente del Consejo Provincial de Educación para que los reciba, para tener una audiencia y poder charlar tete a tete con el nuevo responsable del área. Eso también nos contaba ayer Basiglio cuando lo fuimos a ver a la sede que tiene AMET aquí en Río Gallegos. La información nos llega desde Caleta Olivia. Pablo Carrizo asumió la intendencia. El acto se realizó allí en el gimnasio Knudsen. Sí. Y fue el intendente saliente, Fernando Cotillo, quien tomó juramento al actual jefe comunal, Pablo Carrizo. Estuvo heavy, ¿eh? Estuvo heavy en ese momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, algunos insultos y agravios contra Fernando Cotillo. Sí. Ni hablar los silbidos, Sí. abucheos y demás, ¿no? Bueno, Sí. pero así todo, la presencia de Cotillo en el escenario fue de 5 minutos. Tomó juramento, se Y dio vuelta y sí, se fue. y sí. No saludó a nadie y se fue. No. Yo pensé que se había ido del gimnasio, pero no, en No. realidad fue y se sentó en primera fila. No, se la bancó, La hay que bancó, sí, sí. destacarlo también, ¿eh? Ujú. Fue, por lo menos, sí, fue. Bien, fue en un gimnasio colmado y allí estuvieron presentes referentes del Centro de Veteranos de Guerra, Héroes de Malvinas, referentes del Partido Ser Santa Cruz e integrantes del sindicato petrolero. Ujú. ¿Cómo se llama ahora? Sindicato de SIPGEN. SIPGEN. Claro, Sindicato de Petróleo, Gas, y era biocombustibles y ahora es energías renovables. SIPGER. Después de asumir al intendente, él tomó juramento a los concejales, Facundo Juan Velardes, Ariel Esteban Farías, Iris Noemí Casas, Juan Currayán y Carlos Alfredo Aparicio. Así Después, bueno, después tomó juramento al intendente, a quienes nos lo van a acompañar en el gabinete, jefe de gabinete Luis Melo, secretario de Hacienda, la contadora Florencia Gómez,
En la Secretaría de Gobierno, el escribano Pablo Juárez. En la Secretaría Socioeconómica, la licenciada Aldana González. Ujú. Secretario de Cultura y Deportes asumió Néstor Jones. Como secretaria de Desarrollo Social, la licenciada María Florencia Machiavelli, García Machiavelli, en realidad, Ujú. ¿tendrá algún vínculo con la ministra de Desarrollo Social de la provincia? Probablemente. García Machiavelli, es el apellido. Recordemos que la ministra de Desarrollo Social de la provincia es Jazmín. Jazmín Machiavelli. Ujú. O será únicamente coincidencia de apellido, no creo. Secretario de Gestión Ambiental y Obras y Servicios, el maestro mayor de obras José María Barreras. Y en la Secretaría en Políticas Integrales para la Igualdad, Paola Andrea Ramos, las flamantes autoridades. Esta gestión a cargo del intendente, flamante intendente Pablo Carrizo, un Bien. joven muy vinculado al gobernador Claudio Vidal, que realmente sacó un porcentaje altísimo en las Ujú. elecciones de Caleta Olivia, ¿no? También quería mencionar, porque no solamente asumieron las autoridades en Perito Moreno, en Caleta Olivia, en la Comisión de Fomento de Tres Lagos, ayer también a las Ujú. 3:30 de la tarde se llevó a cabo la ceremonia de asunción de la comisionada de fomento, Naila Fernández. También hicieron lo propio el secretario general electo, Lucas Berra, el comisionado, bueno, estuvo el presente el comisionado de fomento saliente. Ella prestó juramento delante del juez de paz y Ujú. luego se dio lectura a las designaciones de quienes la van a acompañar. Así que esto también sucedió ayer en la Comisión de Fomento de Tres Lagos. Además de lo que pasó al mediodía en Puerto San Julián, donde el intendente Daniel Gardonio renovó su mandato para el periodo 2023-2027, ¿no? Por supuesto, allí con su gabinete y los concejales también que van a estar en el Parlamento Comunal. Y quien también juró ayer es la intendente de Comandante Luis Piedrabuena. Ujú. Analía Farías la acompañó, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, también lo veíamos a Juan Manuel Borges, el intendente de Puerto Santa Cruz, y lo que destacó Fabián Leguizamón, hoy Comandante Luis Piedrabuena comienza a escribir una nueva página en horas de la tarde, esto fue ayer, juró y ya está en funciones Analía Farías como intendente. También tomaron juramento concejales y los secretarios. Faltan asunciones todavía, faltan algunos intendentes que asuman, al menos una. Hablamos de la intendenta electa de los antiguos, Zulma Neira. Zulma Neira, va a estar Sí. asumiendo en la jornada del día de hoy. Ah, hoy. Hoy va a estar asumiendo Zulma Neira. Ujú. De hecho, sí, estoy acá en su muro de información. Nada, lo último que tiene, lo subió hace 2 horas. Nada, y replica lo que fue en realidad la asunción de Claudio Vidal. O sea, hoy va a tener un día muy importante, muy trascendente en los antiguos, porque va a estar cambiando el mandato. El actual intendente Julio Belomo. Julio Belomo va a estar tomando juramento a la flamante intendenta, primera vez que los antiguos tienen una intendenta electa, Zulma Neira, Bien. en esa localidad. Bueno, y nosotros también les contamos que estamos incesantemente consultando y también recibiendo información sobre nuevas designaciones. Y como parte de esas designaciones, les contábamos hoy tempranito cuando arrancábamos a las 8 el programa, que anoche nos enterábamos formalmente, llegaba la gacetilla con la foto correspondiente, con la designación de Mario Marquich al frente de el área de turismo de la provincia de Santa Cruz. Así es, y nos está escuchando, gentilmente nos ha atendido en los primeros minutos, me imagino, ya desempeñando sus funciones en la Secretaría de Estado de Turismo y
en las oficinas de calle Kirchner, me lo imagino. ¿Eh? Mario, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Karina Taberne, Claudio Lobos, para acá para Radio Nuevo Día. Y en Perito Hola, Moreno buen también día, te están Karina. escuchando. Claudio, ¿Cómo estás? ¿cómo están? Muy Bien, 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 Mario, bien, bien. felicitaciones. Primero Muy que amable, nada. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy contento acá, con mucho entusiasmo trabajando, empezando a trabajar y empezando a comprender el manejo, digamos, administrativo, saludar al personal de la casa y bueno, eso ocurrió ayer. Así que ya estamos un poquito más informados acerca de cómo está todo y cuál es el rumbo a seguir. Bueno, ahora será cuestión de ponerle empeño y Claro. hacer realidad los sueños que tiene el gobernador, ¿no? Que me honró con este cargo, que es el de desarrollar todos los aspectos posibles de Santa Cruz, y bueno, ahí está el turismo como una herramienta fundamental. Mario, ¿costó tomar la decisión? Porque bueno, viene del periodismo, ya se jubiló, digamos, lo Sí. veíamos con otra actitud. ¿Costó tomar la decisión de hacerse cargo de este área acá en Santa Cruz y volver al trabajo? Bueno, cuesta el hecho de que es un desafío, ¿cierto? Es algo nuevo en lo cual uno puede tener, digamos, hay que evaluar todas las alternativas. Lo que me motivó siempre, y por eso vine acá, digamos, a pelear la gobernación en su momento, fue el desafío. La idea de poder hacer algo que yo tenía, ideas que me daban vueltas en la cabeza respecto de muchas cosas vinculadas a la gobernación de Santa Cruz y más estrictamente a las cosas que uno puede manejar gracias a la experiencia previa, ¿cierto? Como periodista. Y en eso entró el turismo de una manera, digamos así, al tope de las posibilidades, porque naturalmente todos los viajes que hice, la experiencia acumulada durante 30 años en mi carrera periodística, pesan mucho, o sea que algún expertise tengo en ese sentido, y cuando el gobernador me honró con la designación, o con la propuesta, mejor dicho, le dije que estaba muy bien, que me sentía muy honrado y que quería ayudarlo y colaborar con él. Así que así estamos. Bien. Mario, ¿hay alguna directiva, algún objetivo, algo que el gobernador Vidal le haya marcado, le haya solicitado que trabaje más fuertemente? Bueno, él considera que yo seré una pieza fundamental para generar y traer divisas a las alicaídas arcas provinciales. Esto es generando una masiva llegada de lo posible del turismo y fundamentalmente, si bien el turismo internacional, Claro. más allá del turismo local, por supuesto que no se descuida. Pero bueno, es todo un desafío. Sabemos que estamos en tiempos de crisis, sabemos que hay que aceptar la idea de que tenemos que aprovechar las bondades que tenemos, y hay que saber cómo hacemos atractivo para el turista la llegada a un lugar tan remoto del mundo y de la Argentina. Pero bueno, eso en crisis son oportunidades siempre. Entonces ahí está el hecho de que también esto está vinculado a virtudes que tenemos nosotros, que son lo remoto también significa virginidad, significa unos paisajes extraordinarios, intocables, intocados. También significa, bueno, una idea casi de fin del mundo, que es muy atractiva, muy romántica para mucha gente. El hecho de que uno está acá y pareciera que está muy lejos de todo, y sin embargo está viviendo una experiencia única y inolvidable, ¿no? Esto ha pasado desde siempre. Digamos, cuando se narra el concepto de la Patagonia en la literatura, por ejemplo, los libros de viajes, esto ocurrió siempre, y no solamente con personas comunes, sino con gente que lo dejaron escrito, como Darwin, Florence Dixie, por decirte, tanta gente que verdaderamente estuvo acá, el Perito Moreno, bueno, todos los que conocemos y que han hecho historia y que lo han dejado escrito. George Desde Muster. Pigafetta, mira, de 1520, Sí. ¿no? Pasando por George Por eso Muster, es importante, ¿no? Sí, yo sí, creo sí. que
sí, yo creo que se puede hacer mucho. Lo que sí, yo tengo que ser un vendedor Sí, sí, sí. digamos, de Santa Cruz, esa es la Claro, palabra. claro, claro. Ujú. Y Mario, bueno, ese desafío está aceptado. Yo creo que tengo la posibilidad de hacer una llegada importante, digamos, como difusor de las bondades que tiene nuestra provincia, y Ujú. ahí en eso me voy a poner a trabajar fuertemente para ver de qué manera nos relacionamos con ujú, gente que incide mucho, digamos, operadores, embajadores, gente que pueda llegar a convencer a su propia gente de que este es un lugar soñado, de que es un lugar importante, de que, de que puede venir a visitarlo y se llevará una experiencia que le durará para el resto de la vida. Eso es lo que yo pienso, yo sueño con que Santa Cruz sea considerada en poco tiempo, dentro de lo posible, ¿cierto? Como, y esto incluye a todo el gobierno, por supuesto, del gobernador Vidal, que creo que va a ser una gestión imborrable, ¿no? Por la juventud que tiene, la pujanza que tiene, las ganas y bueno, las ideas que tiene, que maneja. Yo creo que el día de mañana, cuando me pregunta algún forastero, bueno, che, ¿tu provincia al final qué es? ¿Es pesquera, es minera, es petrolífera? ¿Qué es? ¿O es turística? Bueno, yo quiero que también esté en la discusión el turismo como una posibilidad muy cierta claro. de que sea una locomotora que empuje Ujú, para beneficiar, digamos así, el arranque definitivo de Santa claro. Cruz para posicionarse entre los mejores lugares, digamos, más prestigiosos del mundo. Mario, ¿cómo fue la recepción así en la Secretaría de Turismo? Estaba a cargo De de pa. Pablo Godoy, licenciado Pablo Godoy, Godoy. sí, 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 estuve hablando con él, Estuvo hablando con él, sí, ¿cómo fue la recepción? sí, hablé con él, me presentó a la gente, Ujú, naturalmente, bueno, hablamos con la gente, fue una muy buena, una cálida recepción, diría. Bueno, yo les ujú, hablé, por supuesto, les conté, creo que llevé un poco de tranquilidad. Ujú. Siempre las Claro. cosas nuevas generan ciertas incertidumbres, inquietudes y todo eso, pero yo creo que la gente quedó por lo menos tranquila con las palabras, eh, las primeras palabras, y hablé mucho extensamente con Pablo Godoy, que se mostró muy afable y muy predispuesto para contarnos de qué iba la cosa hasta Ujú. ahora. ujú. Y bueno, yo tomamos nota de todo, de las cosas que están haciéndose, de las que todavía le falta terminar, Claro. digamos, que tenemos la temporada encima. Mm, claro. Así que pero la charla fue muy buena, ¿eh? Y es Ujú. una persona que evidentemente conoce el paño, Sí. así que se mostró muy predispuesto también para acompañarnos em, en las cosas que podamos hacer, así que fue muy positivo. Después tuvimos reunión con el ministro y los secretarios, que dependen del ministro, y después a última hora bueno, con el gobernador Vidal, que estaba muy contento, pero a la vez muy preocupado por la Claro. situación, ¿no? Esto, Sí. la verdad, Tuvo un una primer situación día muy complicado, crítica. ¿no? Sí, sí, bueno, me lo contó, digamos así, este, mínimamente, porque la idea era entregarme el decreto del Designación. nombramiento, pero Ujú. Exacto. sí, me dijo que la situación estaba muy delicada en cuanto a la cuestión económica, que lo que se encontró no era bueno y que había que trabajar mucho, y que él confiaba que yo sea una de las herramientas para generar la llegada de divisa para los fondos, Claro. para las alicaídas arcas públicas, ¿no? Ahí le Así puso que toda bueno, la ahí presión, estamos ¿eh? Sí, él me lo dijo también, Sí, sí, te por voy a eso. poner esta presión, me la puso, sí. Así que, pero bueno, yo lo que quiero es, uno, ¿qué se propone con esto? Si tiene idea, bueno, se propone triunfar, en una palabra, aunque no Claro. creo que sea Ujú, una competencia, pero Ujú. digo, llegar a llevar a buen puerto las ideas con las que tiene, con las que ujú. viene, que ya les iré contando en la medida que avancen, Está pero bien. todavía muy temprano. Claro. Ujú, Pero les dije a todos que, bueno, miren, todo el mundo tranquilo, las cosas que se hicieron bien, acá continúan,
Qué bien. Las que restan terminar, bueno, haremos lo posible dentro de la cuestión económica de que se hagan en el Ujú. menor tiempo posible. O sea, no, acá nadie derrumba nada. Es decir, yo no está en mi idea, nunca fui así. Me gusta el trabajo en equipo. Creo que todos tienen su postura, su posición. Todos pueden jugar en un equipo de fútbol, en sentido figurado lo digo, Ujú. y cada uno en su puesto y Eso. todos tiran para adelante. Así que fue una buena reunión, un buen primer día. Qué Perfecto. qué Veremos bueno cómo que sigue. así sea, qué bueno que así sea, porque Ujú. cuando Claudio le preguntaba esto, Mario, pensaba, ¿no? Que algo que puede ser lo más habitual dentro de Ujú. la cotidianeidad democrática, aquí lo que se ha dado en la provincia de Santa Cruz ha sido traspasos. Ujú. Traspasos de un Claro. gobierno a otro, van cambiando más o menos los mismos funcionarios y que va incorporando algunos, pero siempre fueron traspasos. Ujú. No estamos acostumbrados, hay trabajadores públicos que nunca lo han vivido, de cambios de En gobierno cambio, claro, tal cual. Sí. iniciar transiciones. Ujú. Entonces, bueno, esto conlleva muchas cosas, como bien lo sintetizaba usted. El cambio a veces genera cierta ansiedad, Ujú. incertidumbre y demás, pero seguramente con Pablo Godoy, que siempre ha sido una persona muy predispuesta, muy Mm, comprometida y también muy sí. piola, ¿no? Muy amena, Ujú. Mm. ojalá que se dé de la misma manera que fue ayer, en ese primer día. Sí, yo creo que, bueno, nosotros tenemos, creo que esto es compartido, tenemos la idea de que acá no hay mucho, digamos, por la situación que abarca todo el país, no solamente a nuestra provincia, pero esos son tiempos difíciles de crisis, pero la crisis también es una oportunidad, de tal manera que nosotros apuntamos con sentido positivo a ver las cosas de ese modo. Ujú. Y tomamos la posta del desafío, pero bueno, no hay que derrumbar nada, hay que Claro. hacer las cosas que se hicieron bien, hay que seguirlas, Ujú. Sí. porque acá está en juego todo lo que, digamos, el trabajo y los dineros que gastó la provincia, en todo Claro. caso. Así que Ujú. eso está fuera de discusión, creo que es una manera que debería revertirse en todos los ámbitos, por Ujú. supuesto. Claro. Y después, yo creo que hay un cambio de paradigma, yo lo decía mientras estaba en campaña y bueno, yo lo percibía de alguna manera, no se puede definir muy bien, pero anda dando vueltas en el aire, que es que se acaban de alguna manera las cerradas antinomias y que de repente hay alianzas casi que parecían impensadas que pueden llegar a producirse dentro de la política con un sentido constructivo. Bueno, tenemos un cambio de gobierno que también es inesperado a nivel nacional, Ujú. esto creo que es real, todos estamos de acuerdo que era una cosa, digamos, inesperada, por lo menos hace un año atrás nomás, o Ujú. hace unos meses atrás. De tal modo que, bueno, tenemos muchos ejemplos de convivencia y de alianzas políticas que dejan atrás años, quién sabe, de enfrentamiento cerrado. Ujú. Y bueno, yo no me imaginé tampoco jugando de la manera que jugué, pero bueno, también está en Chubut, Nacho con Loma Ávila Claro. y jugaron y Ujú. también para ellos parecía medio extraño Sí. y en el resto del país hubo casos similares, de tal modo que yo creo que se dejan de lado, se deponen y todos hacen un gran esfuerzo para, para mejorar la situación de sus respectivos territorios. En Ujú. esa estábamos y creo que va a ser muy positivo eso. Mario, le agradecemos mucho su tiempo por habernos atendido en Por su favor. primer día de gestión. ¿Después de cuántos ¿Eh? años vuelve a vivir a Río Gallegos? Unos cuantos, ¿no? Y bueno, pasaron muchos años, pero yo nunca me fui, ¿No? siempre estuve. Ujú. Este, siempre estuve todo el tiempo en mis pensamientos y no solamente en eso, Ujú. hice no sé cuánto y pico de programas acá Sí, sí, de sí. televisión y después, por supuesto, en las fechas, así que tenía que ver con las cuestiones familiares Claro. o Claro. de las fiestas o cosas así, siempre estuve al tanto, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo me fui a estudiar a los 22 años cuando terminé el servicio militar. Si me quedé, digamos, trabajando allá, porque bueno, conseguí un buen trabajo y Claro. Claro. ahí la carrera siempre es buena hacerla en los lugares, digamos, jugué en su momento en las líneas
mayores, como se Sí, dice, sí, ¿no? sí, sí, sí. Futbolísticamente. Primera. Entonces, claro, uno no puede dejar de lado eso porque es Claro. un aprendizaje constante que me permitió, por otra parte, conocer el mundo, Latinoamérica y toda la Argentina. O sea, Ujú. fue muy enriquecedor. Así que Y lo trajo hasta yo acá, estoy muy feliz nuevamente. y ojalá que pueda eso, digamos, de alguna manera trasladarlo, Claro, el expertise, trasladarlo y que me vaya bien en mi trabajo acá. perfecto. Ojalá que así sea. Le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Bueno, muy amables, chicos. Chao. Gracias, gracias. Mario Marquich hablaba con nosotros, el flamante secretario de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz. Qué bien esto que decía, ¿no? Vamos, lo que está bien hecho se mantendrá, Ujú. lo que todavía no se terminó se tratará de culminar. Y bueno, también es cierto, tiene ya la temporada encima, ¿eh? Se le Sí, cae en la es cabeza. más, asume creo que en temporada Claro, alta. Sí, en sí, sí. temporada alta, exactamente. Así que, Pero bueno, aparentemente, por lo que decía Pablo Godoy, que ya dejó la Secretaría de... A ver, creo que es empleado de la Secretaría de sí, sí, Turismo, sí, es Pablo. trabajador Creo que de... probablemente siga, ¿no? Ujú. No desempeñando, o sea, con otro rol seguramente, pero bueno, supongo yo, no sé. Em, Bueno, un área entonces en donde el traspaso se dio como corresponde, ¿no? Y la recepción, al menos en este primer día, ha sido amable en varios sentidos. Ujú. No me extraña de Pablo Godoy, es un tipo muy abierto, Ujú, siempre muy gentil y también ha sido un funcionario que ha viajado mucho, siempre ujú. lo veíamos en todos lados, trabajando en distintas localidades de la provincia de Santa Sí, Cruz. sí, sí. Seguramente habrán quedado cosas en el tintero como, como proyectos que no los Claro, habrá podido concretar, pero es un un tipo que pibe que siempre ha sido viene muy trabajando comprometido. desde hace muchos Sí, años. Y empezó de sí. abajo, ¿eh? Empezó de abajo Sí, la verdad que en Casa de reconozco Santa mucho. Cruz, en un centro de información turística que la provincia tenía en aquellas épocas, allá Ujú, en Capital Federal, empezó bien de abajo, promocionando la provincia en la Feria Internacional de Turismo, en la Expo Patagonia. Y bueno, y hoy llegó a lo más alto aquí en la provincia de Santa Cruz y está entregando la llave como corresponde. bien, bien. Nos alegramos que así sea. Bueno, y también aprovechamos y le agradecemos, Pablo ha sido siempre muy predispuesto para con nosotros cada vez que lo hemos requerido, así que le mandamos un gran abrazo a Pablo Godoy. Bien, y lo que está pasando a nivel nacional, todos los días vamos a tener bien tempranito, vamos a estar escuchando al vocero presidencial dando las novedades del día. Sí. Estamos hablando de Manuel Adorni. Ujú, Hoy pasadita a las 8, dijo que va a tratar de ser puntual todos los días. ujú. Estar ahí 8 de la mañana, se ve que se ha estipulado ese horario para tener un encuentro con los periodistas. Hoy dijo que el gobierno revisará los contratos y nombramientos en el estado del último año. ¿No? Entre otras cosas, el vocero presidencial aseguró que el gobierno revisará todos los contratos y nombramientos en el estado del último año y adelantó que se sancionará a aquellos trabajadores que se nieguen a brindar información. Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse. Esto lo planteó en conferencias de prensa. Ujú. Estamos haciendo lo imposible en el cortísimo plazo para evitar la catástrofe, señaló. Y dijo también, no se va a dejar de ayudar a quien lo necesita porque Ujú. entendemos la gravedad de la situación. Sí. También ratificó que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anunciará el detalle del paquete de urgencia económica después de las 17. O sea, Sí. en el día de hoy, recordemos que en principio se había anunciado para ayer a la mañana, pero después se pasó para el día de hoy Sí, y ya se le puso horario. Va a ser después de las 5 de la tarde. Esto va a sí, ser después del cierre de los mercados. claro. La situación es crítica, lo vemos en la foto de la Argentina con un 45% de pobreza y un 200% de inflación anualizada. Ujú. Diagnóstico. Adorni además explicó que en las primeras 48 horas de gestión la reducción dentro del Estado de diferentes niveles de funcionarios es del 34%. ¿Mm?
El no hay plata tiene que tener medidas concretas, dijo. Se pasó de 18 a 9 ministerios, Ujú, de 106 a 54 secretarías y sí. de 182 a 140 subsecretarías, sostuvo, y dijo también que nos encaminamos hacia la hiper y la decisión es evitarla. Ujú, ¿Mm? sí. Algunos conceptos vertidos en el encuentro de hoy con los periodistas, conceptos de el vocero presidencial Manuel Adorno. Que cuando comenzó a las 8 en punto de la Ujú. mañana, les dijo a los colegas, les agradeció por el día de ayer, por la recepción, también a los que no estaban, no se desempeñan como acreditados en Casa Rosada, y se ve que recibió algún tipo de comentario respecto del horario y la puntualidad, porque dijo que todos los días que iban a tratar de respetar a rajatabla el tema del horario y que, bueno, si de ser necesario, si durante la jornada se ameritaba otro encuentro, tipo rueda de prensa, que también lo iban a hacer, ¿no? Un tipo así que lo ve al menos con otra actitud, más relajado, más distendido, muy tranquilo, nada que ver con la vocera que nadie me parece que extraña, ¿no? Digo, en cuanto a la actitud. Ahora, lo que tengan que comunicar, dos mangos aparte, porque no creo que esté todo así tan simpático con el correr de los días. Los que sí, siempre los recibimos bien y simpáticos a nuestros compañeros. Fernando? Claro, llegó Fer Tornú y Héctor Mancilla mate en mano llegó hoy. ¿Cómo Siempre, les va? siempre ha sido cordial este traspaso, ¿no, Mariana? El único traspaso cordial. Sí, sí, el único. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo Bien, bien? lo escuché Buen a día. Dorni. Lo de hoy, por lo menos lo de hoy, me parece que estuvo bien todo lo que anunció. El tema de los ministerios. Bueno, Ujú. hay una cuestión discutible que es por ley, que es la pauta publicitaria, digamos, que la cortan. Dijo Eso también que por también. un año la cortan. Que se corta la Eh, pauta nacional en los medios, ¿no? La Claro, pauta en los medios. la cuestión ahí es como siempre se ha manejado, ¿no? Los medios oficialistas o Claro. los que te son del palo, con miles de millones de pesos. Y bueno, por ejemplo, estoy yo en un grupo de muchas cooperativas de todo el país. Ujú. Y no la nuestra, porque nosotros en realidad el último gobierno ha repartido la pauta, ha federalizado la pauta, eso sí, a todos les ha dado, Ujú. pero por ejemplo en los medios como nosotros, en la mayoría de las cooperativas, es muy pero muy poquitito, digamos. Entonces claro. no nos va ni nos viene que la saquen a nosotros, por ejemplo. Ajá. Pero en el grupo hay cooperativas chiquitas igual, por ejemplo, que son medios de comunicación, que por lo que cuentan ahí se ve que lo poco que les llegaba les afecta mucho. Entonces Claro. es discutible eso de cortar la pauta a cero, que bueno, es parte de la plataforma, ¿no? Sí, Del aparte, ajuste, digamos. hay que Pero ver bueno, en ahí, realidad qué grado de veracidad tiene esto, porque esto es un anuncio, claro, pero hay que entender que Macri es parte sí, de esta coalición y es el dueño de la nación, y que el diario Clarín lo sí, tuvo a Mañeto en una de las primeras sí. filas del fin de Es semana. difícil de sostener lo que han anunciado hoy y se va a saber fácilmente si lo sostienen o no, pero en Sí, principio el sí, anuncio sí. hoy es que la pauta publicitaria por un año se corta para Pero todo el mundo. además la gente también tiene que entender que no va a haber ajuste sin que esos medios particularmente le disimulen de Lo alguna manera, acompañan, un sí. poco le suavicen los duros anuncios que van a hacer. Y si no le bajan la pauta, lo van a arruinar. Claro, O sea, Claro, esto necesita te el decía, acompañamiento. vamos a ver cómo reaccionan los medios, porque para claro. muchos significa todo la Sí, pauta sí. Si oficial, que no fuera, está bien, por supuesto que no está bien que vos dependas exclusivamente de una pauta del gobierno para mantener tu medio, no claro. está bien. Bueno, pero así son también de felpudos. Claro, Bueno, por si eso fuera te digo, real, pero bueno. es tremendo el anuncio porque sí, Ujú. Clarín, La Nación a nivel Sí. nacional, por ejemplo, son ejemplos de medios que reciben que buena parte de su porcentaje Claro. de presupuesto anual es pauta del Sí, gobierno. y yo no creo que sea así porque de hecho muchos de funcionarios que son segundas y terceras líneas que muchas veces uno no los conoce o no conoce su nombre o sus caras, están gente que está trabajando en la comunicación fuerte como Rose, que es un hombre del peronismo histórico de Buenos Aires o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un emisario de Santa María que tiene Canal 9, que tiene Página 12, que tiene IP Noticias y que está metido en el gobierno, o sea, en este gobierno. Sí. Entonces,
No creo que vaya a ser así, verdaderamente. Desconfío que no vaya a haber pauta. Yo también desconfío, pero cuento lo que Sí. anunciaron hoy, Sí, ¿no? sí, Bueno, claro. por supuesto. Bueno, bueno. Y Y después, bueno, bueno, si se habla del ajuste, el ajuste No, debería por ser eso Debería ser decíamos, para todos, más, ¿no? está el anuncio. Está. Ahora hay que ver cómo se implementa. Hay que ver si- Nosotros Claro. contamos el anuncio, de ahí a Claro. la característica que tenga. Claro, porque el anuncio también es revisar todas las contrataciones del Estado de un año para atrás, Claro. Claro. incluyendo, dicen que han descubierto muchas tramoyas, por decirlo de alguna manera, con universidades, ¿no? Contratos Ujú. invisibles, les dicen, porque son gente que han contratado y que no... ñoquis, digamos. Claro. Entonces dicen que van a achicar ahí la planta estatal entre un 8 o un 10% con gente que supuestamente es ñoqui, digamos, o que fue contratada y nunca fue a laburar. Ujú. Eso también lo anunciaron hoy. Después lo de los de los ministerios. Entonces o sea, hoy no hubo anuncios de, por lo menos de los que escuché hasta ahora. Después, a la tarde vienen los de Caputo, que son los fuertes, pero de los que Ujú. pudo anunciar el vocero presidencial, ninguno Sí. afecta al bolsillo de la gente, que es lo que a muchos les preocupa, pero dijo que sí, que los anuncios económicos fuertes los va a hacer hoy a la tarde Caputo, y ahí, a partir de ahí empieza un poco el ajuste, los anuncios de ajuste fuerte. Está bien. Igual destacó esto, ¿no? Que no se va a dejar de ayudar a quien lo necesite, ¿no? Porque entendemos la gravedad de la situación. Ujú. Sí, dijo que están tratando de evitar una hiperinflación como Así nunca es. se vio en nuestro país. Ajá. Sí, hay que decir también que el discurso de Milei tuvo muchísimos datos falsos, básicamente. Algunos verdaderos, pero de hecho vi muchas crónicas repasando propiamente el discurso, datos de la historia que no son ciertos directamente, al citar a Próceres, de hecho, en su discurso, y datos de la economía que tampoco son ciertos, que están exagerados, digamos, para justificar esto de que siempre pasa de la pesada herencia, que muchas veces hay que esperar también a que se pongan números claros sobre esto, porque si yo te digo, no, no puede ser, la pesada herencia que nos dejan y no aclarás cuál es y de qué densidad es esa pesada herencia, Ujú. como de hecho lo reconoció Massa, que dice, una vez perdido por perdido, dijo, nosotros lo que no supimos es comunicarle a la gente qué era lo que estaba, cómo estaba, qué grado de gravedad hubo respecto de lo que era la deuda tomada. Y Macri después también se arrepintió de no haber dicho supuestamente cómo había recibido el país de parte de Cristina. Solamente se habla de una herencia, una pesada herencia. Y ahí es donde uno asume que estamos malísimos, pero no te dicen de qué manera, cuánto, claro, y así no es real, digamos, una dimensión de de esa situación. El presidente va a tener que tener cuidado cuando cita o nombra datos históricos de la Argentina. Es cierto, cometió una falacia que puede pasar o no, pero dijo, citó a la Argentina que llegó a ser potencia en el mundo, que llegó a ser número uno en el mundo. Argentina nunca fue potencia, ni siquiera fue potencia después de la devastadora Segunda Guerra Mundial en materia económica. Por eso tiene que tener mucho cuidado en sus asesores o quienes les arma el discurso, de decirle que igual al citar a ciertas figuras de la política nacional, por ejemplo, todos sabemos, de alguna manera reivindicó a Julio Argentino Roca en su discurso. Bueno, pero ahí hay defensores y muchos- detractores de Roca, hay incluso- mucha sí, sí, sí. gente que no está a Claro. favor de Sí. la mirada esta Sí. en contra de Ujú, Julio ujú. Argentino No, sí, Roca. Hay de hecho, acá muchísimos. en Río Gallegos Ah, también. sí, Muchos, totalmente, muchos. Hablas con mucha gente. historiadores, sí, muchos que están Sí. a favor de Roca. O y tienen que sus- bien le reconocen Claro. sus, Sí, sí, sí. a ver, sus errores, Ujú, pero que también Ujú. dice que eso no empaña otras claro, cosas. otras O cuestiones, sea, claro. que ha tenido sus cosas buenas como sus Ujú. cosas malas, como también tenés sus acérrimos defensores y sus acérrimos detractores. Yo en eso me parece que es una cuestión opinable, porque hay gente que con mucho argumento histórico valida
la trayectoria de Julio Argentino Roca. Me parece que es mucho más opinable eso. Otra cosa es que te digan que fuimos primera potencia mundial y que nunca lo fuimos. Eso me parece otra cosa, me parece distinto. Eso directamente es una mentira. Es una mentira, por eso. Eso sí es una mentira. Sí, sí. Ahora, la figura de Roca me parece que es opinable. Me Y- parece que es opinable. Sin querer, queriendo, también en estos últimos días y con algunas actitudes, me parece que Milei está logrando encasillar o de alguna manera tomar partido de un lado en el conflicto de Medio Oriente. Ujú. Es muy evidente, de Sí. hecho hay un acto hoy con la comunidad judía. Ujú. De alguna manera rompe el status quo que siempre tuvo la Argentina, que hasta muchas veces se lo criticó, tuvieron los distintos mandatarios. Sí. Hay una diferencia ahí clara de lo que han sido los gobiernos peronistas anteriores, porque el de Macri uno no se lo puede evaluar en carácter de relaciones internacionales porque fue malísimo, no, ni status quo cumplió el gobierno de Macri a nivel internacional, no tuvo fluidas relaciones, salvo con algunas potencias, pero nada más. Pero hay que ver cómo o si hay algún paso de factura de sectores vinculados al otro artífice o partícipe de este conflicto en Medio Oriente, ¿no? Estamos hablando del arco del lado musulmán, ¿no? Que, bueno, de hecho tuvimos relaciones recientes con Qatar, que habilitó plata. Me parece que en ese sentido hay que atender igual a la política internacional. Ayer Milei dijo que con los comunistas no negociaba. Los primeros emisarios internacionales que visitaron la Casa Rosada fueron diplomáticos chinos. Y allí se reunieron justamente con representantes del gobierno diciendo, bueno, Caputo le dice, necesitamos que nos habiliten el swap para el pago con el FMI. Esa era una postura. Diana Mondino, canciller, se manifestó por el contrario. O sea, y los chinos miraban como diciendo, son parte del mismo gobierno y unos sí y otros no. Ahí tendrá que entender en su un poco actitud a veces juvenil, Milei, que la situación del mundo cambió y que ya es multipolar, no es solamente Estados Unidos, solamente Rusia o solamente China. No hay guerra fría. No. Por eso, me parece que la partícipe principal en el gobierno de Milei en cuanto a relaciones internacionales va a ser su canciller Diana Mondino. Por algo la ha nombrado en buena hora. Me parece que es una mujer que está capacitada y tiene, de hecho tenía mucho ya más relación y es la que mandó a mediar en esta no venida de Lula acá al acto de Asunción. Por algo también se quedó Scioli como embajador en Brasil. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, Dale, vamos. quienes hacen posible que estamos al aire todos los días aquí en Radio Nuevo Día, en FM Activa también. Sandina Hermanos, gracias por acompañarnos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos, SRL. Gracias a Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada al lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí puedes compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Y para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. La otra opción para un plan más familiar son las cabañas del Titán ubicadas allí en pleno centro del Calafate, acceso por Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Están equipados para 5 personas, tienen la mejor vista del lago, patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Llama para concretar tu reserva al 2966-746219. IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares.
monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad de incubado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Gracias a nuestros auspiciantes. Recordar el nuevo número de teléfono de IB Servicios, 2966-469327. Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Quiero mencionar un par de cosas rapidito. Uno, reunión de gabinete del gobernador Claudio Vidal en esta jornada. Hizo un posteo hace 2 horas. Lo veíamos con la ministra de Desarrollo Social, con el jefe de gabinete, con el ministro de la Producción y con Jaime Álvarez, que va a estar a cargo, entendemos, de un ministerio dedicado a la energía y demás. Dijo Claudio Vidal, hoy rompemos con una vieja tradición en la manera en que asume un nuevo gobierno, porque entendemos que siempre es con ustedes el pueblo, y ahí lo posteó con distintas fotos en sus redes sociales. Eso por un lado. Por otro lado, decir que ayer hubo un inconveniente porque hoy comienzan los festejos por el aniversario de Río Gallegos, comienzan las actividades por el cumpleaños número 138 de la capital de la provincia de Santa Cruz, y el gobierno provincial le había advertido, según se publicó, al municipio que deberá el municipio de Río Gallegos hacerse cargo del personal de seguridad, de pagar los adicionales, cosa que siempre, digamos, quedaba solventado por las arcas provinciales, Claro, ¿no? por la Fuerza de Seguridad de la Policía de Santa Cruz, ¿no? Exactamente. Estuvieron ayer negociando y recién me acaba de comentar el jefe de gabinete del municipio de Río Gallegos, el contador Diego Robles, Bien. que en este momento está en Casa de Gobierno y que están tratando de acordar qué es lo que sucede con esta bien, situación, bien. con esto que estaba planteado. Y otra de las novedades, rapidito, fíjense en el Facebook, si quieren, de Citibus Río Gallegos, Sí. que es la empresa que brinda el servicio de transporte público de pasajeros, O en el diario Nuevo Día. o en el diario Nuevo Día, pero bueno, Citibus lo formalizó en sus propias redes sociales. Claro, informamos a los usuarios la actualización del precio del boleto en Río Gallegos. 197 pesos. Subió más de un 100% el ¿Cuánto estaba? ¿Que estaba menos de 100 pesos? 90. 90. Más de 100%. Y eso que recién empieza. En un solo saque, digamos, de una sola vez. Y bueno, Eso que recién comienza esto, porque todavía no se han hablado a nivel nacional, no se mencionaba nada de la Ministerio de Transporte o como se llame ahora, qué va a pasar con los subsidios al transporte colectivo en el país. Y por ende eso cae de nuevamente a firmar convenios y a Claro. pasar, ¿no? Lo que nos contaba Tony de la redacción es que el municipio no absorbió el valor del boleto y lo trasladó directamente al 100% a los usuarios. claro, Bien, obviamente, como nos siempre. estamos despidiendo. Recordemos, hoy empieza la fiesta por el aniversario 138º de aquí de Río Gallegos. La Mona Jiménez ayer llegó ya a la Sí. ciudad, ¿no? Hay una nota, me enteré por el Nuevo Día, y hoy se dispone a abrir Hay de todo. esta Ustedes lo van a sucesión de estar festejos, contando, ¿no, ¿Sí? chicos? Sí, hay de todo. El tema es este, que todavía no hay arreglo por el tema de seguridad, 150 efectivos en el Ujú. medio, y tampoco hay acuerdo por el sistema de salud. Le mostraba recién a Nica que la Muni en su Facebook hace media hora publicaba que estaba todo listo para Sí, no tan listo la parece. seguridad, pero no, Ni la seguridad evidentemente ni no. la salud. Ninguna de las Exacto. dos cuestiones están
arregladas. Pero la otra vez cuando se reunió Pedro Luxen con Pablo Grasso, Sí. dice que habían hablado de ese tema, fue lo que se destacó en la Claro. Gacetilla de Sí, Prensa. bueno, Seguridad y salud. Sí, ayer de nuevo ayer se hizo presente, hubieron 2 reuniones de esto, y en la última reunión se hizo presente el jefe de gabinete, Diego Robles, Ujú. de inmediato con un interlocutor que mandó el Ministerio de Seguridad a esta reunión, se dirigieron a la Casa de Gobierno para tratar de destrabar esta situación. Deslizó el mismo secretario, o sea, el jefe de gabinete municipal, bueno, que si no es así, se va a hacer buscarán por compensación de deuda. Claro, sí, también. Porque esgrimió, como esgrimió anteriormente el enviado del Ministerio de Seguridad, que no había plata y que había muchas deudas que tenía el gobierno provincial. Ujú. Y él dijo, bueno, lo haremos se buscará hacerlo por Claro. compensación de deuda, a sabiendas que desde la policía de la provincia existe una deuda histórica en cuanto a lo que es la patente automotor. Ajá. Ujú. Así Se que compensaría de se esa manera. compensaría. Vamos a ver qué es lo Ujú. que sale en esta reunión entre Lo que pasa es que esos supuestamente eran entre acuerdos, Luxen. claro, Ujú. eran acuerdos que tenía el anterior gobierno, claro. ¿entendés? Y ahora, claro, no hay plata para ningún lado, no, porque nosotros teníamos estos acuerdos. Y hay mirá que qué decir bien. eso, que el policía o el enfermero, lo que sea, que estaba en la posta A, no corresponde que le paguen con una vianda. No, Si claro, hiciste una no. jornada extra, No, No, el por laburante eso. no tiene nada que Por ver, eso el la laburante plata, tiene que ir obviamente. y cobrar. Ujú. Es así, el Claro. policía cobrará el adicional y el otro trabajador su hora extra, lo que sea que corresponda. De todos modos, si se empiezan a compensar de esta manera, si se empieza así, bueno, no puedo dejar de pensar en los aportes de los municipales al sistema previsional de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo va a sopesar eso también en estas cuestiones? ¿Eh? Los aportes que debe hacer cada una de las municipalidades y que son muy pocas las que lo hacen, porque en muchos casos se hace cargo claramente pierden la los misma municipios. provincia. Por eso. Bien, lo cierto es que, bueno, hoy va a actuar la Mona Jiménez y por eso es que tiene que haber una seguridad adecuada para este evento y una asistencia sanitaria y de salud también correspondiente, ¿no? Porque, bueno, hoy la Mona, ya aquí en Río Gallego, va a estar abriendo el escenario principal instalado allí en el predio del Boxing Club. ¿Nos Bueno, vamos? nuestros compañeros de Arriba del Día les van a contar todos los detalles sobre estos y otros temas que han quedado pendientes. De nosotros decimos chau hasta mañana si Dios quiere. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Gracias, comandante, por ponernos al aire todos los días. Gracias. Gracias, Juli, como siempre. Fernica, que tengan buen programa. Seguimos Gracias. atentos a las transmisiones a través del Facebook del Diario Nuevo Día de Karina Taberna. Gracias. Buen día, hasta mañana. Escucha la música del martes. Que suena de punta a punta, desde la Patagonia hasta el norte del país.